¿Aceptaría trabajar a cambio de comida? Le ofrecieron a un vagabundo en la estación de emergencias. Todos pensaban que habían contratado a un ayudante común y corriente, pero apenas salieron en su primera llamada, los colegas se pusieron en guardia. Y una semana después, ocurrió algo que dejó a todos paralizados de asombro. Queridos amigos, antes de continuar, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. No olviden darle me gusta y compartir su opinión sobre nuestra historia en los comentarios. Que disfruten la narración. La lluvia de una tarde de marzo golpeaba las ventanas de la clínica municipal. Antonio Solano se quitó la bata blanca y la colgó cuidadosamente en el armario, un movimiento pulido y habitual tras 8 años de trabajo como médico. Los pasillos estaban vacíos, solo la enfermera de guardia tecleaba en la computadora, terminando los registros del día. «Doctor Antonio, ¿se queda otra vez hasta tarde?». La voz de Nina Pedro sonaba con un leve reproche. «La jornada laboral terminó hace rato. Tengo que pasar por casa de doña María. Tiene la presión inestable y vive sola», respondió mientras se ponía la chaqueta, con las orejas ligeramente enrojecidas de preocupación por la paciente. «¿Sabe que no le van a pagar extra por eso?». La enfermera negó con la cabeza. «Los médicos jóvenes ya se han ido a sus casas hace rato». Antonio sonrió cansadamente. Ni él mismo siempre podía explicar qué lo impulsaba a quedarse más tiempo al lado de un paciente, a aceptar turnos adicionales, a visitar ancianos solitarios después de su jornada. Era como si llevara dentro una fuerza que no le daba paz hasta asegurarse de que todo estuviera bien con la persona. Afuera, un aguacero primaveral caía con fuerza. Antonio subió el cuello de su abrigo y se dirigió a su viejo sedán. La lluvia le recordó otra tarde, hacía 9 años, cuando el mundo de repente se dio vuelta y nunca volvió a ser el mismo. Diciembre de 2008, pueblo de Juanville, provincia de Tillas. Llovía a cántaros, envolviendo las casas de adobe y las cercas torcidas. La casa de los Solano estaba en las afueras del pueblo, una construcción sólida de los años 60, con contraventanas de madera y un amplio porche. Un fino hilo de humo salía de la chimenea, y en las ventanas titilaba la luz cálida de una lámpara de queroseno. «Doña Patricia, ¿por qué se mortifica tanto?». La voz de su vecina Matilde llegaba desde la entrada. «Será la voluntad de Dios. Van a cerrar el dispensario. Llevo 43 años trabajando aquí, Matilde». 43, Patricia Tomasa se secaba los ojos con la punta de su delantal. «Desde el 65 no he faltado un solo día». «¿Y ahora qué va a hacer la gente?». «El centro administrativo está a 40 kilómetros, el autobús pasa solo una vez por semana». La mujer, de 73 años, estaba sentada en un banco junto a la chimenea, apretando entre sus manos un gastado maletín médico. Su cabello, recogido en un moño apretado, hacía tiempo que había encanecido, pero sus ojos seguían vivos, agudos, capaces de ver a través de las personas. «Mamá, no se aflija tanto». Rosaría Miguel, la hija de la enfermera, puso una tetera sobre la mesa. «Tal vez ya sea hora de descansar. Ya tiene 73 años». «¿Y la gente, qué?». Patricia se levantó y caminó por la habitación. «Ayer vino doña Estefanía, su nieto tiene dolor de garganta. Y anteayer llegó corriendo el viejo don Macario, su mujer anda con problemas de presión». «¿A dónde irán ahora?». «Dicen que en Abedules dejarán el puesto de socorro», comentó Rosario con cautela. «¿En Abedules?». Bufó la abuela. 20 kilómetros por un camino destrozado. Para cuando llegues, ya te habrás muerto en el trayecto». Rosario servía té en vasos de vidrio. A sus 43 años, parecía más joven, esbelta, con ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba 20 años dirigiendo la biblioteca del pueblo, organizando talleres para niños, montando obras de teatro con ellos. Pero en los últimos años, cada vez había menos lectores, los jóvenes se marchaban a las ciudades. «¿Te acuerdas, mamá, de cuando atendiste el parto de doña Axelia durante la guerra?».
Rosario intentó distraer a su madre de sus pensamientos tristes. Su hijo ahora trabaja como profesor en la capital. Me acuerdo, claro que me acuerdo, sonrió Patricia. Pobrecita, sufrió toda la noche. Llovía a cántaros, no había forma de llegar al centro administrativo. Y por la mañana nació Carlitos, sanito y con un llanto bien fuerte. Mira qué gran científico es ahora. Y Pedrito Sáez también se acuerda de cómo lo cuidaste cuando tenía pulmonía. ¿Cómo no acordarme? Estuve 2 semanas yendo a su casa para ponerle inyecciones. Sus padres ya pensaban que no saldría adelante. Ahora es mecánico y mantiene a su familia. Las mujeres guardaron silencio. La leña crepitaba en la chimenea, mientras afuera el viento invernal aullaba. «Mamá, ¿y su mermelada? ¿Se acuerda?», preguntó Rosario en voz baja. «De guayaba con cáscara de limón. A Antoñito le encantaba de niño». Como no voy a acordarme, los ojos de la abuela brillaron. La receta era de mi madre. Ella decía: «Patricia, la mermelada no es solo un dulce. Es amor envasado. Cuando tu nieto venga en invierno, tienes que hacerle». Rosario sacó una foto del estante. Un joven con bata blanca sostenía su diploma de honor en las manos. Pronto defenderá su tesis. Será médico, como usted soñaba. Dios quiera. Patricia se persignó. 21 años tiene mi nieto, y parece que fue ayer cuando lo envolvía en pañales. Solo espero que no olvide de dónde vienen sus raíces. En la ciudad pasan tantas cosas, los jóvenes se ciegan con la vida fácil y se olvidan de la gente sencilla. Antoñito no se olvidará. Él recuerda cómo usted lo curaba de pequeño y le contaba cuentos de médicos mágicos. «Ah, Rosarita», suspiró su madre. «Menos mal que tu difunto esposo no llegó a ver este día. ¿Cuánto habría sufrido?». Siempre decía: «La medicina es una labor sagrada. Quien cura a las personas, sirve a Dios». La noche avanzaba lentamente. Las mujeres repasaban recuerdos como si fuesen cuentas de un rosario, cada uno precioso, cada uno difícil de soltar. Afuera seguía cayendo la lluvia, inundando los senderos y apagando los sonidos. «Bueno, es hora de cerrar la chimenea», dijo Patricia levantándose. «Estoy muy cansada hoy. Fue mi último día de trabajo, tantas lágrimas». «Mamá, déjeme poner la tranca», ofreció Rosario. «¿Qué dices? Estoy acostumbrada. Llevo 40 años encendiendo esta chimenea, ¿cómo no voy a poder?». Rosaría bostezó. «Entonces me voy a dormir. Mañana tenemos inventario en la biblioteca. No se quede levantada hasta tarde. Solo voy a recoger un poco y a cerrar la compuerta». Pero el cansancio y la tristeza hicieron lo suyo. Patricia, cerrando la compuerta de la chimenea de manera mecánica, no notó que las brasas aún no se habían extinguido por completo. El monóxido de carbono empezó a filtrarse en las habitaciones. La mañana del 23 de diciembre, Antonio llegó para pasar las vacaciones. Era estudiante de 5º año de la Facultad de Medicina, un joven alto, de mirada bondadosa y manos fuertes. El autobús se había retrasado, así que tuvo que hacer autostop. El conductor, don Pedro, un vecino, lo interrogó todo el camino sobre sus estudios. «¿Qué, Antonio, ya pronto serás doctor? Aquí hacen falta médicos, mucha falta». «Pronto, tío Pedro. En primavera defiendo la tesis». «¿Y vas a volver con nosotros o te quedarás en la ciudad?». «Todavía no sé. Primero debo cumplir con el servicio donde me asignen». «Ay, ojalá regresaras. Doña Patricia ya piensa en jubilarse, van a cerrar el puesto de salud». «¿Y cuánta gente se queda aquí?». La casa lo recibió con un silencio inusual. Normalmente, su abuela ya andaba trajinando en la cocina desde las 6 de la mañana y su madre se ocupaba de asuntos de la biblioteca. Antonio empujó la puerta de entrada, no estaba cerrada. «Abuela». «Mamá», gritó al entrar en la sala principal.
Silencio. Una alarma interna se encendió en su pecho. Antonio avanzó hacia la habitación y se quedó paralizado. En el banco junto a la chimenea estaba sentada su abuela, con la cabeza apoyada en el respaldo. A su lado, en el suelo, yacía su madre. «Abuela». Antonio corrió hacia ella y le tomó el pulso. Nada. Rosalía tampoco mostraba signos de vida. El estudiante de medicina lo comprendió de inmediato: monóxido de carbono. Un tenue olor a quemado flotaba en la habitación, la compuerta de la chimenea estaba cerrada. Las horas siguientes transcurrieron como en un sueño. La llamada a emergencias, la llegada del policía local, el levantamiento del acta. Los vecinos se reunieron, lamentaban, ofrecían consuelo, pero Antonio estaba como petrificado, permanecía de pie en medio de la casa vacía, incapaz de creer que nunca más oiría la voz de su abuela ni abrazaría a su madre. Enero de 2009. Enterraron a madre e hija el mismo día, una al lado de la otra, en el cementerio del pueblo. La mitad del pueblo acudió a despedir a Patricia Tomasa. Durante 40 años de trabajo como enfermera rural ayudó a traer al mundo a más de un centenar de niños locales y curó a cientos de enfermos. Que en paz descanse, se persignaba la anciana Anfisa. ¿Cuánta gente ayudó a levantar? ¿Te acuerdas de cómo salvó a Miguelito Borono de la difteria? Se secaba los ojos el viejo don Macario. Los médicos ya se habían dado por vencidos, pero ella no se apartó de su cama en 3 días. Y Rosarita también era muy buena, sollozaba la exbibliotecaria Zinaida Semyonova. ¿Cuántos niños enseñó a amar los libros, montaba obras de teatro con ellos? Antonio estaba de pie junto a las tumbas recién cavadas y sentía cómo crecía dentro de él un vacío frío. Se había quedado solo. Tendría que vender la casa, en el pueblo no había trabajo y aún tenía que terminar la universidad. Por la tarde, cuando todos se habían marchado, se quedó solo en la casa con los recuerdos. Revisaba las cosas de su abuela y encontró un viejo maletín médico. Cuero gastado, broche de cobre, dentro, un estetoscopio de 1965, un juego de instrumentos, frascos de medicinas y una gruesa libreta de notas. Abrió la libreta. Con una letra cuidada estaban anotadas direcciones de pacientes, fechas de visitas, diagnósticos. Algunas entradas databan de los años 70. En la primera página, escrito con tinta, Patricia Solano. Quien cura el cuerpo, cura también el alma. Antonio abrazó el maletín contra su pecho y, por primera vez en esos días, lloró. Lloró amargamente, a sollozos, como lloran los hombres cuando ya no tienen fuerzas para contenerse. Y a la mañana siguiente, de pie ante las tumbas, hizo un juramento. Abuela, mamá, no las voy a defraudar. Voy a curar a la gente, como ustedes me enseñaron. No por dinero, no por fama, sino para que su labor continúe. Primavera de 2009. Centro Administrativo de la provincia. Antonio defendió su tesis con honores. El diploma de excelencia le abría las puertas a un doctorado en clínicas prestigiosas. Pero el joven médico eligió otro camino, se fue a trabajar a Abedules, un pueblo donde hacía falta un médico general. 3 años en el hospital rural le enseñaron más que todas las conferencias universitarias. La falta de medicamentos lo obligaba a buscar soluciones ingeniosas, el equipo desgastado, a confiar en la experiencia y en la intuición. Pero sobre todo, aprendió lo que significaba ser verdaderamente necesario para las personas. Los ancianos venían no solo a ser atendidos, sino también a conversar. Las jóvenes madres le confiaban lo más preciado, sus hijos. Los agricultores lo llamaban para atender a los animales cuando no había veterinario. Doctor, ¿no ha pensado en mudarse a la ciudad? Le preguntaba Valentina, la enfermera del centro. Un especialista joven, con diploma de honor, en el hospital provincial tendría mejores oportunidades. Lo he pensado, respondía Antonio con sinceridad. Primero quiero ganar experiencia, después ya veremos. Y en 2012 se trasladó a un hospital de la ciudad.
3 años en el Hospital Rural de Abedules le habían enseñado más que todas las conferencias universitarias. Allí conoció también a Inés Kraus, una hermosa residente con grandes ambiciones. Pero el maletín de su abuela siempre estaba en casa, sobre el escritorio. Y dentro, una fotografía de Patricia Tomasa con su bata blanca frente al pequeño puesto médico del pueblo. Y cada vez que Antonio tomaba una decisión, era como si consultara con ella. Marzo de 2017. De regreso al presente. La lluvia golpeaba el techo del coche mientras Antonio conducía hacia la casa de una paciente mayor. Doña María lo recibió en la verja. «Ay, doctor, pensé que no vendría con este clima». «Se lo prometí, doña María». «¿Cómo se siente?» «La presión sube y baja, me marea un poco». «Pero pase, ¿para qué quedarse bajo la lluvia?». En el pequeño departamento olía a medicinas y soledad. Antonio midió la presión, alta. Ajustó el tratamiento y le extendió una orden para análisis. «Gracias, doctor Antonio. No cualquier doctor viene a casa de una vieja». «¿Pero qué dice, doña María?». «Es mi trabajo». «¿Trabajo?». La anciana negó con la cabeza. «En mi pueblo también teníamos una enfermera, se llamaba Patricia. También decía que era su trabajo. Y aún así iba a ver a los enfermos de noche, en cualquier clima. Gente así ya queda poca». Antonio se quedó inmóvil. Sus orejas se enrojecieron de la emoción. ¿Y cómo se apellidaba? «Solano. Patricia Tomasa Solano. Que en paz descanse, era una gran mujer». Antonio sintió que algo dentro de él se rompía, como el hielo fino bajo los primeros pasos de la primavera. «No puede ser. Eres su nieto, ¿verdad?». «Ay, Dios mío. Ya decía yo, ¿de dónde tanta dedicación?». «Debe ser cosa de los genes de tu abuela. Ella me salvó de una pulmonía en el 59, cuando yo aún era joven». Hablaron largo rato sobre la abuela, sobre los viejos tiempos, sobre lo que significaba ser médico. Y cuando Antonio se despedía, la anciana le dijo: «Cuídate, nieto. Doctores como tú y tu abuela ya no se encuentran ni buscándolos con candil en pleno día. La gente los necesita». De camino a casa, Antonio reflexionaba sobre lo extrañas que son las vueltas del destino. Habían pasado 9 años desde la tragedia, y sin embargo, la sabiduría de su abuela seguía guiando sus pasos. Cada vez que quería rendirse, que sentía que todo era en vano, escuchaba sus palabras: «Quien cura el cuerpo, cura el alma». Quizá era hora de cambiar algo. Quizá la ciudad no era su camino. Esas ideas no lo dejaban en paz. Septiembre de 2012. Hospital Provincial. El hospital de la ciudad envolvía a Antonio en una atmósfera de negocios. Aquí todo era diferente al centro de salud rural al que estaba acostumbrado. La blancura de los corredores de azulejo deslumbraba, los indicadores de los aparatos parpadeaban en las salas de procedimientos, y los médicos jóvenes discutían sobre sus carreras y futuras promociones. Solano lo asignaron al tercer departamento de medicina interna, le informó la encargada de recursos humanos, apenas echando un vistazo a sus documentos. «El jefe, don Borge, lo está esperando». Borge Simón Cruzpe resultó ser un hombre de mediana edad, con un rostro lustroso y una mirada penetrante. Su apretón de manos fue húmedo y duró demasiado tiempo. Entonces, joven especialista, ¿listo para el trabajo de verdad? La sonrisa no le alcanzó a los ojos. En el pueblo todo debía ser fácil, ¿no? Dolor de cabeza, analgésico, fiebre, aspirina. Antonio respondió con calma. De todo pasaba, don Borge. Aquí el sistema es otro. Aquí hay que pensar con la cabeza, tener contactos, ver el futuro. ¿Entiende? Antonio no entendió el sentido de esas palabras en ese momento. Solo lo comprendió 6 meses después. Notó a Inés Kraus el primer día,
una morena esbelta, impecable en su bata blanca, explicaba algo a un grupo de estudiantes en prácticas. Hablaba con claridad, de forma profesional, pero su voz tenía un matiz metálico, como si cada palabra estuviera calculada de antemano. Guapa, ¿verdad? Le guiñó un ojo Sergio, un joven residente. Pero fría como el hielo. Muchos lo han intentado, pero nadie ha tenido suerte. Antonio guardó silencio. Por alguna razón recordó a su madre, siempre recta, siempre sabiendo qué decir. Pero en los ojos de su madre había calidez, en los de esta joven. Se conocieron por casualidad. Antonio se había quedado después de su turno, revisando la historia clínica de un paciente complicado, cuando Inés entró en la sala de médicos. ¿Todavía trabajando? Se sorprendió. El turno terminó hace rato. Me preocupa el abuelo Iván. El diagnóstico no concuerda con los síntomas. Inés se acercó y miró la ficha. De ella emanaba el aroma de un perfume francés costoso, distinto al de las mujeres del campo que olían a miel y pan. Interesante, dijo. Los médicos jóvenes suelen estar deseando irse a casa. ¿Y usted? ¿Y yo qué? ¿Soy diferente? En su voz hubo un leve matiz de interés. Invierno de 2013. El acercamiento fue lento, como un baile donde cada paso se medía y calculaba cuidadosamente. Inés aceptaba las muestras de atención con reserva, como si evaluara su valor. Antonio, en cambio, se enamoraba de forma honesta y absoluta, como solo saben enamorarse los hombres que crecieron en el campo, donde la palabra te amo no se dice a la ligera. La primera grieta en su muro de inaccesibilidad apareció cuando Antonio se ofreció a cubrirle un turno. Inés se había resfriado, tenía fiebre de 38 grados, pero no podía rechazar el turno. ¿Habla en serio? Se sorprendió. ¿No tenía planes para esta noche? Los planes pueden esperar. Los pacientes necesitan un médico, no un zombi con fiebre. ¿Zombi? Por primera vez en meses, rió de verdad. Gracias. Yo no estoy acostumbrada a que me ayuden así, sin más. ¿Y a qué está acostumbrada? A que todo sea un intercambio. Tú me das, yo te doy. Siempre esperando algo a cambio. Antonio la miró atentamente. Detrás del maquillaje impecable y el peinado perfecto se adivinaba algo cansado, desconfiado. No siempre, dijo en voz baja. En el apartamento de Inés todo era hermoso pero frío, muebles de diseño, cuadros en marcos caros, ni un objeto de más. Antonio estaba arreglando un grifo de cocina caprichoso mientras la dueña descansaba con el termómetro bajo el brazo. ¿De dónde saca un médico esas manos?, preguntó ella, observando cómo manejaba las herramientas con destreza. Mi abuelo me enseñó. Decía que un hombre debe saber hacerlo todo, curar el alma y arreglar un grifo. ¡Qué romántico!, respondió ella con ironía en la voz, aunque su mirada se suavizó. Primavera de 2013. Tengo algo especial, dijo Antonio, sacando de su bolso un frasco de cristal con un contenido dorado. ¿Qué es? Mermelada. De guayaba con cáscara de limón. Receta de mi abuela. Inés probó con cuidado una cucharadita. Sus ojos se agrandaron de sorpresa. Esto es increíble. ¿Dónde consiguió algo así? Lo hice yo mismo. Siguiendo las notas de mi abuela. Ella decía, la mermelada es amor embotellado. ¿Amor?, repitió Inés, y su voz tembló ligeramente. Claro. Cuando lo haces con el alma, para alguien querido. Antonio hablaba de su infancia en el pueblo, de su abuela enfermera, de la casa con contraventanas de madera. Hablaba de manera sencilla, sin adornos, pero tan vívidamente que ante los ojos de Inés se formaban imágenes, una chimenea con ollas de hierro, un cobertizo lleno de gatitos, campos infinitos bajo el cielo vespertino. Inés escuchaba y de vez en cuando hacía preguntas. Pensaba para sí, ingenuo, un poco ridículo, pero honesto.
En su mundo, donde cada gesto tenía un propósito calculado, una apertura así parecía casi imposible. ¿Y usted?, preguntó Antonio. Cuénteme de su familia. Mi padre es cirujano cardíaco, mi madre neuróloga. Somos una dinastía. Su voz se volvió más seca. Desde pequeña supe que sería médica. No había otra opción. ¿Y quería? ¿Querer? Ella se desconcertó. No lo sé. Nunca lo pensé. Verano de 2014. Rentaban un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, modesto pero acogedor. Antonio, con entusiasmo, se dedicó a arreglar el lugar, empapelaba las paredes, armaba los muebles, colgaba cuadros. Inés lo miraba sonriendo, y esta vez su sonrisa parecía sincera. ¿Para qué esforzarse tanto?, preguntó ella un día. Este piso es alquilado, no es nuestro. Una casa no son las paredes. Una casa es donde estás bien con alguien. Por las noches soñaban en voz alta. Antonio anhelaba una familia, hijos, quizás volver al pueblo y abrir una clínica decente para atender a la gente como se debe. Inés asentía, sonreía, pero sus planes eran otros: una clínica privada, pacientes adinerados, su propia consulta en el centro de la ciudad. Primero hay que ganar experiencia, decía ella. Y hacer contactos. Después veremos. Planeaban casarse en el verano de 2015. Antonio ya había encontrado un anillo sencillo pero bonito, acorde al presupuesto de un médico joven. Inés no se oponía, aunque tampoco mostraba mucho entusiasmo. Lo importante es no apresurarse, repetía ella. Primero la carrera, después la familia. Primavera de 2015. Algo empezó a cambiar de manera imperceptible, como cambia el clima antes de una tormenta. Las enfermeras de la sala miraban a Antonio de forma extraña, con lástima o tal vez con curiosidad. Las conversaciones cesaban cuando él pasaba. ¿Pasa algo?, preguntó a Enrique Flores, su único amigo en el hospital. No, todo bien, respondía Enrique, evitando su mirada. Pero un día, después de una reunión, Enrique se armó de valor para hablar. Antonio, tú sabes que en medicina no todo es limpio. ¿De qué hablas? Algunos utilizan métodos especiales para avanzar en su carrera. ¿Sobornos? No solo eso, Enrique dudó. Hay profesores que, digamos, piden favores a las estudiantes a cambio de buenas notas. Especialmente a las que quieren graduarse con honores. Antonio sintió un pinchazo en el corazón. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Solo, cuídate. Las dudas comenzaron a correrle el alma como el óxido al metal. Antonio intentaba apartar los malos pensamientos, buscaba excusas. Inés no era así. Era honesta, íntegra. Enrique solo estaba chismorreando. Pero cuando la hermana menor de Enrique, Adriana, le contó la verdad, su mundo se derrumbó. Estudié con ella, dijo la joven. Inés siempre fue calculadora. Solo se relacionaba con quien le convenía. Y para sacar buenas notas, hacía lo que fuera. ¿Qué quieres decir? Sesiones privadas con los profesores. Consultas individuales. Adriana hablaba con cautela, pero sin rodeos. Todos lo sabían, solo que nadie decía nada. No puede ser, Antonio negó con la cabeza. Ella no es así. Antonio, no quiero hacerte daño, pero ten cuidado. Ese tipo de mujeres saben muy bien cómo fingir. Junio de 2015. Hoy me quedo de guardia, anunció Inés durante la cena. Una colega se enfermó y me pidió que la cubriera. ¿Quieres que te lleve? Así pasamos algo de tiempo juntos. No hace falta. Estaré ocupada con los papeles, te aburrirías. Algo en su tono le puso en alerta. Inés evitaba mirarlo a los ojos y no soltaba el teléfono. ¿Todo bien, Inés? Claro.
Solo estoy cansada. No vengas, ¿sí? Descansa en casa. Pero en casa no podía dormir. Antonio daba vueltas en la cama mientras en su mente se amontonaban fragmentos de conversaciones, miradas extrañas de sus colegas, insinuaciones. A las 2 de la madrugada no aguantó más, se vistió y se fue al hospital. Los pasillos del área de medicina interna estaban en penumbra. La enfermera de guardia cabeceaba sobre el escritorio. Antonio caminó hasta la sala de residentes, la puerta estaba cerrada con llave. Eso iba contra todas las normas, la sala debía estar accesible todo el tiempo. Golpeó la puerta. Ocupado, se oyó la voz de Inés. Soy yo, Antonio. Un largo silencio, susurros, ruido de movimiento. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció el rostro de Inés, sonrojado y con el cabello revuelto. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Tú dijiste. ¿Yo dije qué? Detrás de ella se escucharon ruidos, alguien se vestía apresuradamente. Luego apareció Borges Simón Cruspe, con la camisa desabrochada y una sonrisa arrogante. Ah, Solano. ¿Tampoco puedes dormir? Se burló. Pasa, pasa. Es normal, cosas de la juventud y las hormonas. Antonio miró a Inés, esperando una explicación, una palabra de arrepentimiento, algo humano. Pero ella simplemente dijo, fría. No eres mi esposo para hacerme escenas. Inés. ¿Qué, Inés? Soy una mujer adulta, tengo derecho a mi vida privada. Cruspe sonrió aún más ampliamente. Vamos, joven, no se deprima. Tengo una gran colección, no es la primera Inésita que formo. Lo importante es no hacer escándalo, ¿entiende? No necesitaba escuchar más. Antonio se dio media vuelta y salió. Inés lo llamó. Antonio, espera. Estás malinterpretando todo. Se giró. En sus ojos no había vergüenza ni arrepentimiento, solo molestia por ver sus planes frustrados. Lo entiendo perfectamente, dijo en voz baja. Finalmente lo entiendo. Antonio recogió sus cosas en una hora. No eran muchas, la costumbre de no acumular de su vida en el campo. Dejó el dinero de su parte del alquiler sobre la mesa, junto al anillo de compromiso que nunca llegó a entregar. Inés regresó al mediodía, convencida de que todo podría solucionarse con una conversación, pero el apartamento la recibió vacío. Antonio pasó la noche en el Hotel Central, en una habitación barata con cama hundida y papel desgastado en las paredes. Por la mañana llamó a Enrique. Tenías razón, dijo al teléfono. Me usó como pantalla para que nadie sospechara de su relación con Cruspe. Amigo. Lo siento. No lo sientas. Mejor saber la verdad ahora que después de casarnos. ¿Qué vas a hacer? No sé. Tendré que renunciar. No podría verlos todos los días. Espera antes de decidir. Quizá haya otras opciones. Antonio colgó y sacó de su bolso una foto de su abuela. Patricia Tomasa lo miraba con esa sabiduría y bondad campesina. Abuela, susurró. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y como si escuchara su voz, ve donde te necesiten. Ve hacia la gente. Las ilusiones de ciudad se disiparon como niebla matinal. Una nueva senda lo esperaba. Julio de 2015. Enrique llegó con media hora de retraso, atareado tras una cirugía complicada. Antonio estaba sentado junto a la ventana, revolviendo el café frío mientras miraba a los transeúntes. Tras una semana en el hotel, su rostro se veía demacrado, con ojeras marcadas. Perdón, amigo, Enrique se dejó caer en la silla frente a él. Un infarto complicado, casi no lo contamos. No importa. Estoy acostumbrado a esperar. ¿Cómo estás? No tienes buena cara. Antonio sonrió con tristeza. ¿Cómo debería verse alguien que ha sido engañado durante 2 años?
Enrique pidió un té, observando detenidamente el rostro de su amigo. Sabes, hace tiempo quería decirte algo sobre Inés. Desde la universidad ya había rumores sobre ella. ¿Qué rumores? Bueno, Enrique se rascó la cabeza con incomodidad. Los profesores comentaban entre ellos. Decían que algunas estudiantes, como decirlo suavemente, eran demasiado diligentes. Sobre todo aquellas que aspiraban a graduarse con honores. ¿Y tú no dijiste nada? ¿Qué podía decir? No sabía si eran chismes o verdad. Y tú estabas tan enamorado de ella. Intenta explicarle a alguien enamorado que su novia. Antonio asintió. Entendía, él mismo no habría creído en ese entonces. Ella me usó como tapadera, dijo en voz baja. Para que nadie sospechara de su relación con Kruspe. Relaciones serias, planes de boda. Y mientras tanto. Antonio, no es tu culpa. Lo sé. Pero no duele menos. Enrique guardó silencio un momento y luego dijo con decisión. Escucha, tengo una propuesta. ¿Quieres irte de la ciudad? ¿Empezar de nuevo? ¿A dónde? ¿Y en qué? Hay una vacante, pero no en la ciudad. En Rosaledo. Un pueblo obrero, a unos 100 kilómetros de aquí. Necesitan un director para la estación de emergencias. Antonio levantó la cabeza. ¿Director? ¿Quién me va a contratar? No tengo experiencia administrativa. Allí no piden mucha experiencia. Llevan 5 años sin un jefe fijo. Uno viene por 6 meses, otro por 1 año, y todos se van. Dicen que las condiciones son duras. ¿Qué tan duras? El salario es bajo, el equipo es viejo, el personal es reducido. Pero tendrás autonomía total. Nadie te respirará en la nuca, podrás trabajar como creas conveniente. Antonio se quedó pensativo. Le vinieron a la mente recuerdos de su infancia, el puesto de salud rural, su abuela con su maletín gastado, las miradas agradecidas de los pacientes. Y tengo otra idea, añadió Enrique, removiendo su té pensativo. Mira, he observado durante años, la gente se comporta de manera muy distinta frente a un jefe y frente a un igual. Cuando ven al jefe, se ponen la máscara, se portan bien. Pero con los colegas, son como realmente son. Claro. Así que, ¿qué tal si primero trabajas como un empleado común? 1 semana, 2. Para ver desde adentro cómo es el equipo, quién es quién. Y después te presentas como jefe. ¿Para qué complicarlo tanto? Mira, tienen tanta rotación que ya están acostumbrados a que los jefes lleguen prometiendo el oro y el moro, y luego huyan al primer problema. Si llegas como director desde el principio, van a actuar para ti. Pero si entras como uno más, los verás tal como son. La idea sonaba sensata y tentadora, desaparecer un tiempo, ser otra persona, olvidar a Inés y su traición. ¿Y cómo organizamos eso? Inventamos una historia. Dirás que te robaron los documentos en el autobús y que buscas cualquier trabajo. La gente de allá es sencilla, lo creerán. Agosto de 2015. Departamento Provincial de Salud. Valentina Eduardo Murillo recibió a Antonio en su oficina, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero amables. Sobre su escritorio se apilaban montañas de documentos y el teléfono no paraba de sonar. Bueno, joven, ¿listo para la hazaña? Dejó el bolígrafo a un lado y miró a Antonio atentamente. Pero te advierto de entrada, no voy a endulzarlo. La estación de Rosaledo no es un resort. ¿Quieres oír la verdad? La verdad es esta, nadie ha logrado quedarse más de 1 año en ese puesto. El equipo es viejo, el edificio necesita reparaciones, el salario deja mucho que desear. El último director aguantó 8 meses antes de irse a una clínica privada. ¿Y el personal? Un verdadero tesoro. Damián Pedro Secamano, paramédico con 30 años de experiencia. Si tuviera un título universitario,
ya sería director. Claudia Esteban, la despachadora, una mujer de hierro. Salvador Iván, el conductor, conoce la ambulancia mejor que cualquier ingeniero. Son ellos los que mantienen todo en pie. ¿Por qué se van los directores anteriores? Valentina Eduardo suspiró. Algunos se desilusionan con el salario, otros quieren la comodidad de la ciudad. Uno incluso dijo en la primera semana que los habitantes no lo respetaban. ¿Te imaginas? Llegó a servir a la gente y quería que le pusieran alfombra roja. ¿Hay vivienda? Sí. Un departamento de servicio junto a la estación. 2 habitaciones con servicios básicos. No es un palacio, pero se puede vivir. Eso sí, los vecinos son peculiares, llamadas constantes, emergencias, movimiento continuo. No es para cualquiera. Valentina Eduardo se levantó y miró por la ventana. Te lo digo con sinceridad, doctor Antonio, ya casi he perdido la esperanza de encontrar a alguien que se quede allí. Tal vez tú logres durar más que los demás. Tienes experiencia en zonas rurales, eso es un gran punto a favor. ¿Y el estado técnico de la estación? Terrible. Las ambulancias son piezas de museo. El equipo está desgastado en un 90%. Pero si consigues algunos patrocinadores, mucho podría mejorar. Lo principal es tener ganas. Valentín Eduardo, ¿qué le parece si primero trabajo allí como un empleado más? ¿Para observar el ambiente? La mujer alzó las cejas, sorprendida. Interesante idea. Normalmente los directores nuevos llegan, se sientan en su silla y empiezan a imponer reglas. ¿Tú quieres empezar desde abajo? Quiero saber con qué estoy tratando. Y conocer mejor a la gente. Inteligente. Entonces haremos eso. Por ahora no te contrataremos oficialmente, te mandaremos como practicante. Luego, cuando tengas una idea clara, te daremos el cargo oficialmente. Antonio asintió. El plan parecía razonable. Enrique ayudaba a preparar el espectáculo con el entusiasmo de un verdadero director de teatro. Lo principal es no sobreactuar, le instruía mientras Antonio se probaba unos jeans viejos y una chaqueta desteñida. No eres un vagabundo, pero tampoco un señorito. Un tipo normal que cayó en mala racha. ¿Y si me reconocen? No te reconocerán. No eres un actor famoso. Además, la gente ve lo que espera ver. Si dices que te robaron los documentos, te creerán. La historia era sencilla, iba rumbo a trabajar en la provincia vecina, pero le robaron dinero y documentos en el autobús. Se quedó sin un centavo, buscando cualquier empleo para levantarse de nuevo. Y recuerda, añadió Enrique, nada de términos médicos. Habla sencillo, como la gente común. Y cuida tus manos, que tienes manos demasiado cuidadas para un médico. Antonio miró sus palmas, en verdad, suaves, sin callos. Una semana antes del viaje había empezado a ayudar en un taller mecánico de un amigo para endurecer las manos. El autobús, de fabricación local, traqueteaba por la carretera llena de baches, saltando en cada hoyo. Había pocos pasajeros, un par de jubilados con bolsas, una joven madre con su hijo, un hombre con ropa de trabajo. Por la ventana desfilaban campos otoñales, ya cosechados, con franjas negras de tierra arada. Aquí y allá se veían pueblos, casas torcidas, granjas abandonadas, silos vacíos. Un paisaje de abandono, pero que le resultaba familiar, cercano desde la infancia. ¿Va muy lejos?, preguntó una anciana de rostro amable sentada a su lado. A Rosaledo. Ah, ¿entonces viene para allá? Yo también vivo allí. ¿Y a qué viene? Busco trabajo. ¿Trabajo? La mujer negó con la cabeza. Está difícil ahora. Cerraron la fábrica y la gente se ha ido. Quedamos los jubilados y los que no tienen a dónde ir. ¿Y el pueblo? ¿Es grande? Éramos 3000 habitantes, ahora menos. Pero es buen lugar, la gente es solidaria.
Se ayudan entre ellos. No dejan a nadie en la desgracia. Rosaledo recibió a Antonio con sus edificios grises de panel de los años 70 y naves industriales abandonadas. La estación de autobuses era solo una parada oxidada, con pintura descascarada y un horario en el que la mitad de los destinos estaban tachados. ¿Dónde queda la estación de emergencias?, preguntó Antonio a un transeúnte. Allí, el hombre señaló. Detrás de la tienda. ¿Ve la antena? Es ahí. El edificio de ladrillo de un solo piso se veía desolado, revoque descascarado, ventanas viejas, en el patio dos ambulancias antiguas, un jeep y una furgoneta bastante maltrechos. Pero primero tenía que encontrar alojamiento. Siguiendo el consejo de la misma anciana del autobús, Antonio fue a ver a doña Nora Clementa Rosales, quien, decían, alquilaba habitaciones. Nora Clementa resultó ser una mujer de unos 70 años, con ojos penetrantes y cabello canoso recogido en un moño ordenado. Su casa, de madera, era vieja pero bien cuidada. Habitación tengo, dijo ella, mirando a Antonio de pies a cabeza. ¿Pero podrá pagar? Sí. Encontraré trabajo. ¿Y qué clase de trabajo? ¿Qué sabe hacer? De todo un poco. Sé usar bien las manos. La anciana sonrió. Eso está bien. ¿Y documentos tiene? Ese es el problema. Me los robaron en el camino. Los están reponiendo, pronto llegarán. Nora Clementa lo observó largo y tendido, como tratando de verle el alma. Está bien, dijo por fin. Le mostraré la habitación y ya veremos. La habitación era pequeña pero limpia, una cama de hierro, una mesa, una silla, un armario. En la esquina, una imagen religiosa con una lámpara de aceite. ¿Les sirve? Perfectamente. Entonces acomódese. ¿Mañana saldrá a buscar trabajo? Mañana. Nora Clementa se retiró y Antonio quedó solo. Desde la ventana se veía la estación de emergencias. Allí, en algún lugar, trabajaban las personas que pronto conocería. Allí comenzaría su nueva vida. A la mañana siguiente, Antonio se acercó al edificio de la estación. La puerta de entrada estaba abierta y se oían voces adentro. Entró a un pequeño pasillo donde colgaban paneles con instrucciones, un horario de guardias y fotos del personal. ¿Qué se le ofrece?, preguntó una mujer de unos 47 años, asomando la cabeza desde una habitación, vestida con bata médica. Buenos días. Busco trabajo. Me dijeron que necesitaban gente. La mujer lo miró con atención. Soy Claudia Esteban, la jefa de despacho. ¿Y usted quién es? Vine buscando trabajo. Me robaron los documentos en el viaje. Ahora busco cualquier ocupación para salir adelante. ¿Tiene estudios de medicina? No. Pero sé trabajar y tengo buena cabeza. Haré lo que sea necesario. Claudia Esteban se quedó pensativa. ¿Y por qué quiere trabajar aquí? Este trabajo no es fácil, llamadas día y noche, nervios de punta. ¿Y dónde más me van a aceptar sin documentos? Además, quiero ayudar a la gente. Siempre soñé con trabajar en medicina, pero no tuve la oportunidad de estudiar. Vaya. En la voz de la mujer se notaba cierta calidez. Está bien, siéntese y espere. Ahora vuelve una brigada y hablaremos con el paramédico. Antonio se sentó en un banco del pasillo y esperó. El lugar era austero, pero limpio, alguien claramente cuidaba el orden. Sobre el escritorio de la despachadora había una radio, un mapa de la zona y los registros de llamadas. Todo era funcional, sin adornos innecesarios. Media hora después, un viejo jeep entró en el patio. Bajaron dos hombres, uno con bata médica y un maletín gastado en la mano, el otro, vestido con un overol azul. Damián Pedro, los llamó Claudia Esteban. Aquí hay un hombre buscando trabajo. Dice que quiere ayudar.
Damián Pedro era un hombre de unos 60 años, con bigotes grises y ojos atentos. Llevaba un maletín médico igual al que usaba la abuela de Antonio. ¿Qué sabe hacer?, preguntó. De todo un poco. Manos hábiles, cabeza pensante. Puedo reparar cosas, cargar, descargar, mantener el orden. ¿Formación? Técnica media. Damián Pedro intercambió una mirada con el conductor, un hombre robusto de unos 58 años, de rostro bondadoso. Salvador Iván, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a opinar?, respondió el conductor. Un ayudante extra no estorba. Hay que arreglar los vehículos, cargar camillas. Y hay muchas llamadas, es duro para uno solo. ¿Aceptaría trabajar por comida?, preguntó Damián Pedro. No podemos pagar mucho, pero sí le daremos de comer. Acepto, asintió Antonio. Solo quiero ponerme en pie. Entonces quédese. Veremos cómo se da la cosa. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Antonio Solano. Antonio se despertó con el sonido de una sirena, un aullido largo que rompía el silencio de la mañana en Rosaledo. Desde la ventana de su habitación en casa de Nora Clementa se veía la estación de emergencias, donde ya se movía gente. Se vistió rápido y fue hacia allá. Habían acordado el día anterior que ayudaría en cualquier tarea. En el patio, Salvador Iván estaba metido bajo el capó del viejo jeep, mascullando entre dientes. Maldita sea, otra vez fallando. Que si la bomba de gasolina, que si otra cosa. ¿Qué pasa?, preguntó Antonio, acercándose. El motor lleva 3 días fallando. Y justo ahora tenemos una emergencia en Piedras. La otra ambulancia está en reparación en la provincia. Antonio miró el motor. Un viejo modelo de 1989. El sonido, el olor, la disposición de las piezas le resultaban familiares desde la infancia. Su abuelo le había enseñado a entender de mecánica. ¿Puedo ver las camillas?, preguntó. Claro. ¿Pero qué pasa con ellas? En la parte trasera del vehículo yacían unas camillas viejas pero limpias. Antonio inspeccionó los anclajes, los tornillos estaban sueltos y uno había caído. En un frenazo, las camillas podrían soltarse y herir al paciente. Salvador Iván, aquí hay un problema. Los anclajes están flojos. Es muy peligroso. El conductor se acercó, echó un vistazo y silbó. Madre mía. Ni me había dado cuenta. Menos mal que revisaste. ¿Podemos repararlo? ¿Tienes tornillos adecuados? ¿Sabes hacerlo? Puedo intentarlo. En el cobertizo encontraron tornillos, tuercas e incluso una vieja máquina de soldar que aún funcionaba. Antonio se puso manos a la obra, mientras Salvador Iván observaba. Vaya, sabes bien lo que haces. Se asombró el conductor. ¿Y eso que dijiste que no tenías estudios médicos? Y así es. Solo que mi abuelo decía que un hombre debe saber hacer de todo. Bien dicho por tu abuelo. En una hora, los anclajes estaban firmemente asegurados. Antonio incluso añadió correas extra para mayor seguridad. Manos de oro tienes, muchacho, exclamó Salvador Iván. Oye, ¿no te gustaría quedarte con nosotros? De manera permanente. ¿Cómo es eso? Pues como ayudante. Nuestra maquinaria es vieja, siempre hay algo que reparar. Y se ve que eres buen maestro. Antonio sintió un vuelco en el corazón. Esa gente lo aceptaba como a un igual, confiaban en él, querían que formara parte de su equipo, y él los estaba engañando. Lo pensaré, respondió. En pocos días, Antonio comprendió que había llegado a un lugar especial. La estación de emergencias en Rosaledo no era solo un centro médico. Era una familia. Damián Pedro Secamano, el paramédico principal, resultó ser un hombre de gran profundidad.
38 años en medicina le habían enseñado no solo a diagnosticar, sino también a leer el alma humana. Alto, delgado, con bigotes grises y ojos penetrantes, recordaba a Antonio a los maestros rurales de la vieja escuela. «Mira, Antonio», le decía, señalando el mapa de la región. «Aquí cada camino, cada curva puede decidir el destino de una persona. De Piedras al hospital hay 45 kilómetros. Si el camino está malo, pierdes media hora. Y media hora en un infarto es la vida». Damián Pedro trabajaba no por el sueldo, sino por vocación. Podía pasar noches enteras al lado de un paciente si sentía que su estado era grave. Conocía de memoria los manuales médicos, pero lo más importante era que entendía a las personas. La medicina, le gustaba repetir, no son solo pastillas e inyecciones. Es saber calmar, apoyar y dar esperanza. Salvador Iván Robles era un maestro para todo. Es mecánico de un sovjós, conocía cada camino de la región, cada bache y cada atajo. Podía arreglar cualquier equipo con alambre, cinta aislante y un par de maldiciones bien dirigidas. La técnica es como una mujer, filosofaba mientras hurgaba en un motor. Hay que entenderla, sentirla. Entonces te será fiel. Al volante, Salvador Iván se transformaba en un virtuoso. Volaba por caminos rurales destrozados sin que los pacientes se marearan y en las curvas frenaba con tanta suavidad que los equipos médicos ni se movían. Claudia Esteban Águila mantenía toda la estación en orden y bajo disciplina. Despachadora con 20 años de experiencia, conocía a cada familia en la comarca, recordaba quién había estado enfermo y qué problemas tenía cada uno. ¿Domínguez?, repetía al teléfono. ¿Cuál Domínguez? ¿El del centro o el de la ribera? Ah, la esposa del hijo mayor. Entiendo, otra vez con la presión alta. Viuda y madre de 3 hijos, Claudia Esteban era al mismo tiempo una jefa estricta y una madre cariñosa para todo el equipo. Podía regañar por un descuido y acto seguido ofrecerte un té y unas empanadas. El joven paramédico Miguel, recién graduado de 25 años, estaba lleno de entusiasmo y de ideas románticas sobre la profesión. A veces Antonio se veía reflejado en él, ese joven idealista que soñaba con salvar el mundo. «Antonio, ¿nunca has pensado en estudiar medicina?», preguntaba Miguel. «Tienes un instinto, se nota cuando te acercas a los pacientes». Antonio se encogía de hombros, pero sus palabras le calentaban el corazón. La llamada llegó a las 6:30 de la mañana. Claudia Esteban anotaba la dirección y preguntaba los síntomas: Pueblo de Piedras, casa número 12. Una joven de 19 años con dolor abdominal agudo. Los padres, desesperados. Damián Pedro preparaba el maletín, Salvador Iván calentaba el motor. Antonio estaba apartado, pero el paramédico lo llamó. «Ven con nosotros. Nos vendrán bien unas manos extra». El camino hacia Piedras serpenteaba entre campos y pequeños bosques. Septiembre había sido lluvioso, el suelo estaba blando, los surcos llenos de agua. El viejo jeep saltaba entre baches, pero Salvador Iván conducía con seguridad. «¿Cuánto falta para Piedras?», preguntó Damián Pedro. «Unos 25 kilómetros. Si el camino no está muy malo, unos 40 minutos. Los síntomas parecen de apendicitis», reflexionaba el paramédico. «Si es así, tendremos que llevarla al hospital provincial. Y esos son otros 45 kilómetros». Antonio escuchaba y pensaba en lo mucho que dependía de un diagnóstico correcto. En la ciudad, el paciente estaría en el hospital en 10 minutos. Aquí, cada minuto contaba. La casa número 12 de Piedras resultó ser una construcción de adobe bien conservada. En el patio se movía gente, un hombre de mediana edad en ropa de trabajo, una mujer con delantal, 2 adolescentes. «Llegó el doctor», gritó la mujer corriendo hacia el vehículo. «Salven a nuestra Amanda». Dentro de la casa, en la cama de la sala principal, yacía una muchacha de unos 19 años. Delgada,
rubia, con el rostro torcido por el dolor. Se sujetaba el costado derecho y respiraba entrecortadamente. Amanda, hija, el doctor ha venido a verte, la tranquilizaba su madre. Damián Pedro examinaba a la paciente con profesionalismo y cuidado. Palpaba el abdomen, auscultaba el corazón, tomaba la temperatura. Antonio, junto a él, reconocía los signos clásicos de una apendicitis aguda. ¿Desde cuándo le duele?, preguntó el paramédico. Desde anoche, respondió el padre. Al principio pensamos que era algo que había comido, pero en la mañana empeoró. Temperatura 38,2. Abdomen rígido en la fosa ilíaca derecha. Signo de Bloomberg positivo, confirmó Damián Pedro y se volvió hacia los padres. Hay que llevarla al hospital provincial de inmediato. Es apendicitis, necesita cirugía. Dios mío. La madre se llevó las manos a la cabeza. ¿Está muy lejos? 45 kilómetros. Pero el camino es difícil, sobre todo con este tiempo. Afuera empezaba a caer una llovizna fina y persistente, convirtiendo los caminos de tierra en un lodazal. Amanda yacía pálida, sin llorar, solo apretando los dientes para no gemir de dolor. Todo va a salir bien, le dijo Antonio. Te llevaremos al hospital y los doctores te ayudarán. La muchacha le dirigió una mirada agradecida. Gracias. La lluvia arreció. Salvador Iván encendió los limpiaparabrisas y las luces, la visibilidad empeoraba. El camino al centro provincial pasaba por 3 pueblos y 2 puentes, uno de los cuales podía quedar inundado. ¿Llegaremos?, preguntó Damián Pedro. Llegaremos, respondió el conductor con firmeza. Solo agárrense fuerte. Amanda yacía sobre la camilla que Antonio había reparado esa misma mañana. Ahora, estaba especialmente agradecido por ese trabajo, los anclajes resistían bien y la muchacha no se sacudía con los saltos del camino. ¿Cómo te sientes?, preguntaba Damián Pedro. Duele, susurraba Amanda. Antonio estaba sentado junto a la camilla e intuitivamente hacía cosas que nadie le había enseñado, pero que el corazón le dictaba. Sostenía la cabeza de la chica para que no se agitara, le apretaba la mano cuando el dolor se hacía insoportable, le hablaba en voz baja, tranquilizándola. Aguanta un poco más. Pronto llegaremos al hospital. Allí hay buenos médicos, con experiencia. Todo saldrá bien. ¿Y usted? ¿Es doctor?, preguntó Amanda en un momento de calma. Antonio vaciló un segundo. Damián Pedro le lanzó una mirada atenta. No, respondió Antonio con sinceridad. Solo estoy ayudando. Tienes manos buenas, susurró la muchacha. Como las de un verdadero doctor. Salvador Iván conducía con maestría. En las curvas disminuía la velocidad con tanta suavidad que los equipos médicos ni se movían. En los tramos rectos aceleraba lo justo, sin brusquedades. En 40 minutos recorrieron una distancia que normalmente tomaba 1 hora. Llegamos, anunció al llegar a la sala de urgencias del hospital provincial. En el hospital llevaron a Amanda directamente al quirófano. El cirujano confirmó el diagnóstico de Damián Pedro. Apendicitis aguda, pero no es crítica si operamos de inmediato. Antes de que se la llevaran, Amanda susurró a Antonio. Gracias por tus manos buenas. Eres verdadero. Los padres de la joven lloraban de alivio. El padre, un robusto agricultor llamado Iván Mateo Ailende, estrechaba la mano de cada miembro del equipo. Gracias, gente buena. Han salvado a mi hija. Es nuestro trabajo, respondía Damián Pedro. ¿Trabajo? El hombre negó con la cabeza. No, esto no es solo un trabajo. Es vocación. La operación fue exitosa. 2 horas después, el cirujano informó que el peligro había pasado. Amanda se recuperaba. De regreso a Rosaledo viajaron ya de noche. La lluvia había cesado y el cielo se había llenado de estrellas.
Dentro del vehículo reinaba el silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Buen trabajo, dijo Damián Pedro. El diagnóstico fue rápido y la llevamos a tiempo. Y Antonio hizo un buen papel, añadió Salvador Iván. Se nota que sabe tratar con los pacientes. Antonio guardaba silencio. Sentía un torbellino de emociones, orgullo por haber ayudado, pero también remordimiento por su engaño. En casa de Nora Clementa, Antonio no podía conciliar el sueño. Ante sus ojos aparecía el rostro de Amanda, joven, hermoso, retorcido de dolor, pero valiente. La muchacha era fuerte, no lloraba, no se quejaba, aguantaba. Gracias por tus manos buenas, recordaba sus palabras. Y él sabía bien que sus manos eran verdaderamente manos de médico, aunque lo ocultara a quienes habían confiado en él. No solo le impresionaba el valor de Amanda, sino también el profesionalismo de sus colegas. Damián Pedro había dado un diagnóstico certero sin equipos modernos, basándose solo en su experiencia y conocimientos. Salvador Iván había conducido por caminos imposibles sin dañar al paciente. Claudia Esteban coordinaba todo con precisión. Eran verdaderos héroes. Trabajaban por sueldos miserables, en condiciones duras, pero lo hacían con honestidad y dedicación, mientras que él los engañaba. ¿No puedes dormir? Se oyó la voz de Nora Clementa desde la habitación contigua. No mucho. Ven, tomemos un té. En la cocina, la dueña puso la tetera en el fuego y sacó un frasco de mermelada. ¿Preocupado por la chica? Sí. Amanda se llama. Bonita y valiente, la anciana lo miró con atención. Dime, Antonio, ¿no serás médico, por casualidad? Antonio se sobresaltó. ¿Por qué lo dice? Intuición de vieja. Sabes demasiado sobre medicina. Y sabes tratar con la gente, eso salta a la vista. Nora Clementa. No hables, no te justifiques. Cada uno tiene sus razones para ocultar la verdad. Pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Y mejor si eres tú quien la dice. En los días siguientes, Antonio fue consumido por la duda. Sus colegas cada vez le mostraban más confianza y afecto, mientras él se sentía un traidor. Recordaba las palabras de su abuela, la verdad es la base de la confianza entre médico y paciente. Sin verdad, no se puede curar. Lo había dicho muchos años atrás, pero esas palabras estaban grabadas en su memoria. Unos días más, decidió Antonio. Trabajaré una semana más y luego lo contaré todo. Que ellos decidan si me aceptan como su jefe. La llamada llegó al amanecer, infarto en una finca lejana. El paciente, un agricultor de 52 años. Su esposa, desesperada, decía que su marido no podía respirar y se sujetaba el pecho. Fueron rápido, pero tardaron media hora en llegar a la finca, el camino estaba peor que el de piedras. Encontraron al paciente en estado crítico, un infarto agudo de miocardio. Damián Pedro trabajaba con precisión, oxígeno, nitroglicerina, analgésicos. Pero se notaba que el caso era grave, se necesitaba reanimación. Antonio, pásame la aspirina, pidió el paramédico. Está en ese maletín. Antonio obedeció de manera automática, pero añadió. Damián Pedro, ¿y si damos morfina? El dolor es fuerte, podría intensificar el espasmo. El paramédico lo miró sorprendido. ¿Y tú de dónde sabes eso? Lo leí por ahí. Lees mucho, murmuró Damián Pedro pensativo. Y todo sobre medicina. Lograron llevar al paciente al hospital. Los médicos confirmaron el infarto, pero gracias a la ayuda oportuna, le salvaron la vida. De regreso, el ambiente en la ambulancia estaba cargado. Había preguntas no formuladas en el aire, su ayudante sabía demasiado para ser un simple hombre sin formación médica. Antonio yacía en su estrecha cama, mirando al techo. Afuera soplaba el viento de septiembre y a lo lejos ladraba un perro. Una idea le rondaba en la cabeza, mañana lo diré todo, no puedo seguir mintiendo.
Se levantó, sacó un viejo teléfono de botones de su bolso y marcó el número de Enrique. Hola, la voz de su amigo sonaba adormilada. ¿Qué pasa? Es de noche. Enrique, no puedo más. Mañana les diré todo. Espera, espera. ¿De qué hablas? ¿De quién soy en realidad? Son buenas personas, honestas, y yo las estoy engañando. Desde lo de la chica, me dijo gracias por tus manos buenas. ¿Entiendes? Y yo soy médico, y lo escondo. Hubo un silencio en la línea. ¿Estás seguro, Antonio? ¿No quieres esperar un poco más? No. Damián Pedro ya sospecha. Hoy casi me preguntó directamente si no era hora de hablar con sinceridad. Y yo, ya no puedo mirar a los ojos de gente que confía en mí. Si lo has decidido, dilo. Pero hazlo con calma. Explica tus motivos, que entiendan que no lo hiciste con mala intención. Lo entiendo. Y recuerda, eres un buen médico, Antonio. Y una buena persona. Ellos ya lo ven, incluso sin saber la verdad. Te aceptarán. Después de colgar no logró dormir. Daba vueltas en la cama, ensayando mentalmente las palabras que diría. ¿Cómo explicar que no quería engañarlos, sino conocerlos de verdad, sin máscaras de formalidad? Al amanecer, se levantó y sacó de su bolso la única cosa valiosa que llevaba, una foto de su abuela Patricia. Una vieja fotografía en un marco gastado, una mujer con bata blanca frente a un centro médico rural, sosteniendo su viejo maletín. Abuela, susurró, ayúdame a encontrar las palabras correctas. Siempre decías, la verdad es la base de la confianza. Ha llegado el momento de decir la verdad. En la habitación reinaba la penumbra del amanecer. Antonio se arrodilló ante la foto como solía hacerlo de niño, cuando pedía consejo a su abuela. Dame fuerzas para no temer su reacción. Y que entiendan que no quise hacer daño. Afuera empezaba a clarear. Dentro de él algo cambió, la ansiedad se desvaneció, reemplazada por una firme determinación. Hoy lo diría todo. Que fuera lo que tuviera que ser. Esos pensamientos le acompañaron toda la noche. Pero por la mañana, cuando todo el personal de la estación de emergencia se reunió, Damián Pedro, Claudia Esteban, Salvador Iván, el joven paramédico Miguel, Antonio sabía que había llegado la hora de la verdad. Fue el último en llegar, y por dentro todo le temblaba de nervios. Bueno, compañeros, comenzó Damián Pedro, vamos a repasar la llamada de ayer, infarto en la finca Rojo. Damián Pedro, lo interrumpió Antonio. ¿Puedo decir algo primero? Es importante. Todos se volvieron hacia él. En sus miradas había sorpresa y curiosidad. Habla, asintió el paramédico. Antonio se puso de pie y miró los rostros de sus colegas. En solo una semana se habían vuelto su familia. Y ahora arriesgaba perder su confianza para siempre. Yo los he engañado, empezó, con voz temblorosa. No soy solo Antonio. Soy Antonio Luis Solano. Y soy médico. Médico general titulado con honores. Cayó un silencio sepulcral. Claudia Esteban dejó lentamente su bolígrafo. Salvador Iván se rascó la cabeza. Miguel abrió la boca sorprendido. No vine aquí por casualidad, continuó Antonio. Me enviaron desde la provincia para ser el director de esta estación. Pero pedí trabajar primero como un empleado más. Quería saber quiénes eran ustedes. Ver todo desde dentro, sin barreras jerárquicas. Vaya, murmuró Miguel. No me robaron los documentos en el autobús. No los mostré a propósito. Compré ropa vieja, fingí. ¿Por qué? Porque había oído que la gente se comporta diferente con un jefe que con un igual. Y yo necesitaba verlos como realmente son. Damián Pedro se quitó lentamente las gafas y las limpió con su pañuelo. ¿Entonces qué éramos para ti? ¿Conejillos de indias?
La voz de Claudia Esteban vibraba de ofensa. ¿Jugamos al teatro para que tú nos miraras como si fuéramos de zoológico? No, Antonio dio un paso adelante. No, no han entendido. No los estudiaba como experimentos. Yo quería saber si podría ser parte de su equipo. Si era digno de ser su director. En 38 años no había visto un truco así, negó con la cabeza Damián Pedro. Un director encubierto. Salvador Iván murmuró pensativo. Y yo que me preguntaba de dónde sacaba el muchacho tanto conocimiento. Tiene buenas manos, sabe de mecánica también. Perdónenme, dijo Antonio. Sé que no actué bien. Pero créanme, no quería ofender a nadie. Solo quería asegurarme de que podría trabajar con personas honestas. Claudia Esteban se levantó y caminó por la sala. En sus ojos se mezclaban emociones, ofensa, desconcierto, algo más. ¿Y qué piensas ahora de nosotros?, preguntó con tono cortante. ¿Te gustamos? ¿Cumplimos con tus expectativas? Claudia Esteban, no entiende. Antonio se giró hacia ella. Estoy admirado. De todos ustedes. Esta semana he comprendido que he llegado a verdaderos profesionales. Personas que trabajan no por obligación, sino por conciencia. Hablas bonito, comentó Damián Pedro. ¿Y en los hechos? En los hechos, he visto cómo Damián Pedro diagnostica sin equipos modernos. Cómo Salvador Iván maneja tan suavemente que los pacientes ni lo sienten. Cómo Claudia Esteban recuerda a cada familia de la región. Cómo Miguel tiene ese fuego de querer ayudar. Miguel sonrió de repente. Al menos ahora sabemos que el nuevo director nos entiende. Ha visto desde adentro cómo trabajamos. Exactamente. Apoyó Antonio. Los vi sin uniformes de gala ni informes. Vi cómo realmente son con su trabajo y con los pacientes. Y supe que con personas como ustedes se puede mover montañas. Damián Pedro guardó silencio un rato y luego asintió lentamente. Tu motivo es raro, pero noble, supongo. Hemos tenido tantos directores que llegaban y enseguida imponían órdenes. Pero tú quisiste entender primero. ¿Se acuerdan de Cruz? Intervino Salvador Iván. Ese que el primer día dijo, voy a poner orden aquí. No duró ni un mes. O de menos, añadió Claudia Esteban. Siempre quejándose de que si el sueldo era bajo, que si las condiciones malas, que si los pacientes ingratos. Y este al menos trabajó con nosotros, reflexionó Damián Pedro. Se ensució las manos, llevó pacientes. Eso dice mucho. Claudia Esteban salió y volvió con una bandeja, tetera, vasos, un plato con empanadas. Bueno, si así están las cosas, dijo, tomemos un té. Y hablemos en serio. Se sentaron alrededor de la mesa en la sala de descanso. El ambiente poco a poco se relajó. Antonio les contó sobre su infancia en el pueblo, sobre su abuela enfermera, sobre por qué eligió la medicina. ¿Y por qué pediste venir aquí?, preguntó Miguel. Estaba cansado del hospital de la ciudad. Allá todo es diferente. Carrera, contactos, intrigas. Yo solo quería curar gente. ¿Intrigas?, se interesó Claudia Esteban. Antonio contó sobre Inés, sobre Cruzpe, sobre cómo se había desilusionado de la medicina urbana. Escuchaban en silencio, asintiendo comprensivamente. Entiendo, dijo Damián Pedro. Entonces, huiste de los corruptos. Bien hecho. ¿Y ahora qué?, preguntó Salvador Iván. ¿Vas a trabajar como director o qué? Si me aceptan, Antonio se puso de pie, juro que haré todo lo posible por mejorar la estación. Conseguiremos nuevo equipo, mejoraremos los sueldos, las condiciones. Jurar es fácil, se burló Damián Pedro. Hemos escuchado muchas promesas. No prometo. Juro. Por la memoria de mi abuela. Damián Pedro se levantó, fue hasta un cajón y sacó un manojo de llaves.
Bueno, si es así. Aquí están las llaves del despacho del director. A ver si contigo la estación por fin mejora. Antonio tomó las llaves. El metal conservaba el calor de manos anteriores, la memoria de quienes intentaron cambiar algo aquí. Gracias por la confianza. No los defraudaré. La oficina del director estaba en el mismo edificio, pero Antonio no había entrado en toda la semana. Era pequeña y austera, un escritorio, 2 sillas, un armario con documentos, una vieja caja fuerte. En el escritorio, carpetas de informes. Antonio abrió la primera y se horrorizó. 3 meses de atraso en el pago de sueldos. El estado técnico del parque automotor, crítico. El equipo médico, 90% desgastado. Hizo una lista de lo más urgente: camillas nuevas, desfibrilador, balones de oxígeno, medicamentos esenciales. La suma era astronómica para una estación pequeña. Empezó a llamar a empresarios locales. La mayoría rechazaba de inmediato. Doctor, nosotros también tenemos problemas. La crisis, ya sabe. No tenemos dinero para caridad. Llame a la provincia, a los funcionarios. El viaje al centro provincial tampoco dio resultados. Los funcionarios se encogían de hombros, hablaban de la falta de financiación y prometían revisar el asunto. Por la tarde, Antonio regresó a Rosaledo, decepcionado. En la estación lo esperaba el equipo. ¿Qué tal?, preguntó Damián Pedro. Por ahora, nada. Todos rechazan. Tampoco teníamos muchas esperanzas, comentó Salvador Iván con filosofía. Hemos trabajado así, seguiremos trabajando. Lo importante es que resultaste ser honesto. No, negó Antonio con la cabeza. Así no se puede seguir. Hay que encontrar otra solución. Esa noche, tomándote en casa de Nora Clementa, Antonio le contó sus fracasos. No te desanimes, lo consoló la anciana. Paciencia y trabajo todo lo vencen. ¿Hay alguien en la zona que realmente pueda ayudar?, preguntó él. Nora Clementa se quedó pensativa. Hay un hombre. Iván Mateo Ramírez. Tiene un aserradero, un buen negocio. Pero es especial. ¿En qué sentido? Hace 2 años tuvo un infarto. Nuestros chicos lo salvaron, Damián Pedro y Salvador. Apenas lo sacaron adelante. Desde entonces dice que está en deuda con los médicos. Pero necesita un enfoque especial. ¿Qué tipo de enfoque? Honesto. Detecta la falsedad a kilómetros. Si vas a pedirle ayuda, dile claro para que necesitas el dinero. Y luego quiere un informe detallado de cada gasto. ¿Y cómo podría conocerlo? Yo puedo arreglarlo. Nuestras hijas estudiaron juntas en la escuela. Es buen hombre, pero muy principista. Por primera vez en el día, Antonio sintió esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Quizá alguien podría ayudar a levantar la estación. Nora Clementa, por favor, hable con él. Es muy importante. Hablaré. Pero prepárate, preguntará con dureza. Y no prometas nada que no puedas cumplir. Iván Mateo no es de los que lanzan palabras al viento. Esa noche, Antonio durmió tranquilo por primera vez en días. La verdad lo había liberado de la carga de la mentira y al frente brillaba una esperanza de cambio. Por la mañana, comenzaría una nueva vida, ya sin máscaras, como jefe de la estación de ambulancias de Rosaledo. Una vida difícil, pero honesta. Iván Mateo Ramírez recibió a Antonio en su despacho, un amplio salón con una mesa maciza de roble y el olor a madera recién cortada. Un hombre de unos 50 años, robusto, de mirada penetrante y sienes canosas. Sobre el escritorio, fotos familiares, diplomas y junto a la computadora, una pequeña imagen de San Pantaleón. Así que usted es el nuevo jefe de nuestra estación, dijo Ramírez con voz contenida pero sin hostilidad. Nora Clementa ha hablado muy bien de usted.
Intento estar a la altura de la confianza, respondió Antonio. Yo lo recuerdo, dijo inesperadamente el empresario. Usted me salvó la vida. Aunque en aquel entonces era solo un ayudante y resultó ser doctor. Antonio alzó las cejas, sorprendido. ¿Me recuerda? Pero estaba inconsciente. No todo el tiempo. Recuerdo que me sostenía la mano mientras me llevaban al hospital. Aguante, don Iván, todo estará bien, me decía. Su voz era tan tranquila, tan segura. Pensé, ¿cómo puede ser solo un ayudante? Ahora entiendo. Ramírez se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veían pilas de troncos y las naves industriales. Sabe, doctor Antonio, dijo despacio Ramírez, yo soy un hombre cauteloso. Es fácil gastar el dinero, más difícil ganarlo. Y aún más difícil entregarlo correctamente. Permaneció mirando largo rato el patio de la fábrica. Hace 2 años, cuando tuve el infarto, reflexioné mucho. Sobre lo que importa y lo que es solo oropel. Entendí que el dinero es solo una herramienta. Se puede hacer el mal con él, pero también el bien. Don Iván, no vengo buscando gratitud. Lo sé. Viene buscando ayuda. Y eso está bien. La estación necesita equipamiento, necesita recursos. Pero antes de decirle que sí, quiero saber, ¿está dispuesto a asumir una verdadera responsabilidad? Ramírez volvió al escritorio y abrió su agenda. ¿Cuánto necesita? ¿Y para qué exactamente? Antonio sacó el presupuesto que había preparado. El empresario estudió las cifras con atención, preguntando detalles de vez en cuando. Un desfibrilador, balones de oxígeno, la reparación de un vehículo. Es una suma considerable. ¿Qué garantías hay de que el dinero se usará como debe? Informes completos, dijo Antonio firmemente. Cada peso será justificado. Facturas, recibos, actas de trabajos realizados, todo. ¿Y si vienen auditorías? Si de la provincia vienen diciendo que es ayuda ilegal, corrupción, todo se tramitará como donación. Con contrato, con documentos legales. Ramírez guardó silencio largo rato, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Finalmente asintió. De acuerdo. Pero con una condición, quiero ver en qué se gasta el dinero. Iré personalmente a verificar. ¿Y si un solo peso se desvía? No se desviará, prometió Antonio. Entonces empiece. Transferiré el dinero mañana. La estación de ambulancias en Rosaledo comenzó a transformarse ante sus ojos. Antonio supervisaba personalmente cada compra, cada reparación. Primero se adquirió lo más necesario, un desfibrilador moderno, balones de oxígeno, camillas nuevas. Dios mío, exclamó Claudia Esteban, mirando el nuevo equipo. 20 años soñando con esto. Damián Pedro tomaba con cuidado el desfibrilador en sus manos, estudiando el manual. Automático. Detecta el ritmo solo y ajusta la descarga automáticamente. Tecnología de punta. Ahora toca aprender a usarlo, dijo Antonio. Organizaré cursos de actualización. El viejo Jeep fue enviado al taller. Salvador Iván supervisó personalmente el proceso, reconstruyeron el motor, repintaron la carrocería, renovaron el interior. Como nuevo. Se enorgullecía el conductor. Nos servirá otros 10 años. El personal fue entrenado poco a poco para trabajar con el nuevo equipo. Antonio mismo dirigía las sesiones, explicando los principios de funcionamiento de los aparatos y sus particularidades. Todos aprendían rápido, la experiencia ya la tenían, solo faltaban herramientas modernas. Por primera vez en 10 años algo cambia para mejor, comentaba Miguel. Hasta ahora solo eran promesas. El primer caso serio con el nuevo equipamiento llegó a finales de noviembre, una llamada desde el pueblo de Abedules, un ictus en una mujer de 70 años. Antes, pacientes así rara vez llegaban vivos al hospital.
Esta vez, gracias al oxígeno y a los medicamentos modernos, lograron estabilizarla. La salvamos, se alegraba Damián Pedro. Hace una semana no habría tenido ninguna oportunidad. Pero la desgracia llegó de repente. Al Departamento Provincial de Salud llegó una denuncia anónima, la estación de Rosaledo recibía ayuda financiera ilegal, posibles actos de corrupción. Valentina Eduardo llamó a Antonio preocupada. Doctor Antonio, una comisión va en camino a su estación. Revisarán todo, documentos, equipamiento, finanzas. Prepárese. ¿Qué van a revisar? Todo está en orden, todo está documentado. Lo sé. Pero ya sabe cómo son las cosas, siempre encuentran algo de qué quejarse. Tenga cuidado. La comisión llegó al día siguiente, 3 funcionarios en trajes oscuros, con carpetas llenas de papeles. El jefe, Alejandro Victorio Moreno, subdirector del departamento. Solano, explíquenos de dónde sacaron el nuevo equipamiento, empezó sin rodeos. ¿Con qué fondos fue adquirido? Antonio presentó todos los documentos, contrato con Ramírez, facturas, comprobantes. Los funcionarios revisaban todo minuciosamente, buscando cualquier infracción. Donación benéfica, prolongó Moreno. ¿Y no habrán pactado algo con ese Ramírez? ¿No le prometieron algún beneficio? Ningún beneficio. Solo expresó su gratitud por haberle salvado la vida. Ya veremos. La comisión entrevistó a cada miembro del personal, a los vecinos, revisó las historias clínicas. El ambiente era tenso, todos temían que les quitaran el nuevo equipamiento. Doctor Antonio, se le acercó Claudia Esteban. ¿Y si nos quitan todo? No lo harán. No hemos hecho nada malo. Pero Antonio también sentía miedo. Habían invertido tanto esfuerzo, tantas esperanzas, y todo podía derrumbarse por una denuncia anónima. Cuando la comisión interrogó al personal, sucedió algo sorprendente. Todos los colegas salieron en defensa de Antonio. En 38 años de trabajo nunca vi un jefe más honesto, dijo firmemente Damián Pedro. Cada centavo lo destina a la gente. Ni siquiera se aumentó el sueldo, añadió Claudia Esteban. Pudo hacerlo y no lo hizo. Todo lo invierte en equipamiento. Salvador Iván comentó filosóficamente. ¿Qué hay que revisar? La gente se muere menos, esa es toda la prueba. Los habitantes tampoco se quedaron al margen. Ana Pedra, recientemente salvada de un infarto, apareció en bata, directamente desde su habitación del hospital. ¿Qué clase de gente son estos? El doctor salva vidas y ellos vienen con reclamos. Iván Mateo Ramírez llegó personalmente, trayendo todos los documentos que confirmaban la legalidad de su donación. Gasto mi dinero en quien quiero. Y este doctor es honesto. Rinde cuentas de cada centavo. La auditoría duró una semana. La comisión buscó errores en cada detalle, pero no encontró infracciones graves. Todo estaba conforme a la ley, toda la documentación en orden. Valentina Eduardo llamó con buenas noticias. Doctor Antonio, felicidades. La auditoría ha concluido, no hay ninguna objeción. Además, han incluido su estación en un proyecto piloto de modernización de la salud rural. ¿Qué significa eso? Financiación adicional del presupuesto federal. Su estación ha sido declarada ejemplar. Otros directores vendrán a aprender de ustedes. No puede ser. Claro que sí. Por fin encontraron a la persona correcta. Siga así. La noticia de ser incluidos en el programa federal fue el mejor regalo de Año Nuevo. Ahora podían planificar no solo renovar el equipamiento, sino también reparar el edificio y aumentar los salarios. Con la llegada de la primavera comenzó la modernización total de la estación. Se reemplazaron paulatinamente los equipos en todas las ambulancias. La vieja furgoneta fue retirada y compraron una nueva, especialmente equipada para el transporte de pacientes. El edificio de la estación fue renovado por completo,
ventanas, puertas, sistema de calefacción. En la sala de descanso instalaron muebles modernos y computadoras para llevar registros electrónicos. Esto parece otro lugar. Se maravillaba Nora Clementa cuando fue de visita. Parece un hospital provincial. Los sueldos del personal se aumentaron un 30%. No era gran cosa comparado con los estándares urbanos, pero para el pueblo significaba una diferencia sustancial. Doctor Antonio, dijo Claudia Esteban, usted nos ha hecho sentir personas. Antes trabajábamos por vocación, pero nuestras familias pasaban necesidades. La adquisición más importante fue una ambulancia de reanimación equipada para realizar procedimientos de emergencia durante el traslado. Ahora podían salvar a pacientes con infartos e ictus directamente en el trayecto. A finales de 2016 las estadísticas hablaban por sí solas. El tiempo de llegada a los pacientes se redujo 15 minutos gracias a los nuevos vehículos y a la reparación de caminos. La tasa de supervivencia en infartos y accidentes cerebrovasculares se duplicó. A la estación llegaban cartas de agradecimiento de pacientes y familiares salvados. Antonio leía cada carta en voz alta durante las reuniones, convirtiéndolo en una tradición. Gracias por salvar la vida de mi esposo. Los médicos en el hospital provincial dijeron que media hora más y habría sido tarde, escribía doña María Vázquez desde el pueblo de Piedras. Mi nieto nació en la ambulancia, pero gracias al nuevo equipamiento todo salió bien. Gracias por su profesionalismo, agradecía la abuela de familia numerosa, doña Ana Esteban. La mortalidad general en la región bajó un 12%. Lo publicaron en el periódico provincial y se habló de ello en las reuniones del ministerio. Detrás de cada número había una vida concreta. El agricultor Pedrés, salvado de un infarto masivo, volvió a trabajar en el campo y a disfrutar de la vida. La joven madre, Adriana, dio a luz con éxito en la ambulancia. El nuevo equipo ahora permitía atender partos en emergencias. Particularmente memorable fue un accidente en la carretera. 2 coches colisionaron, resultando heridas 5 personas. Antes, semejante cantidad de heridos habría sido un problema. Ahora, con 2 ambulancias equipadas, lograron trasladarlos a todos vivos al hospital. Cada vida salvada es una familia entera, decía Antonio a sus colegas. Un esposo, un padre, un hijo. No solo trabajamos, cambiamos destinos. Los logros de la estación de Rosaledo no pasaron desapercibidos. En julio, un equipo de televisión provincial filmó un reportaje sobre la transformación de la medicina rural. En agosto, la estación recibió la visita del propio gobernador. Antonio mostró el nuevo equipo y habló de los planes de desarrollo. El gobernador quedó satisfecho. Esto es un ejemplo de cómo debe funcionar la medicina rural. Vamos a replicar su experiencia en toda la provincia. Desde el Ministerio de Salud llegó un reconocimiento. Antonio fue galardonado con un diploma de honor por su destacada labor en el desarrollo de la salud rural. No lo esperaba, confesó a Enrique por teléfono. Hace un año pensaba que mi carrera había terminado y ahora recibo este reconocimiento. Te lo ganaste, respondió su amigo. Lograste lo que otros solo prometían. Delegaciones de otros distritos comenzaron a llegar para aprender de su experiencia. Antonio compartía con gusto sus conocimientos y mostraba cómo organizaban el trabajo. Lo principal, decía a sus colegas, no es el equipo en sí. Lo principal son las personas que trabajan con alma. Sin eso, la tecnología no es más que chatarra. La estación de ambulancias de Rosaledo se convirtió en símbolo del renacimiento de la medicina rural y Antonio Solano en prueba de que una sola persona puede cambiar todo un sistema si tiene voluntad, conocimiento y el apoyo de gente honesta. Pero lo más importante aún estaba por venir, un encuentro que cambiaría no solo su vida profesional, sino también su vida personal. Un día de otoño amaneció claro, con ese aire cristalino que hace que cada detalle del mundo parezca perfeccionado. En el patio de la estación, un equipo de televisión provincial se apresuraba, el camarógrafo ajustaba la cámara,
el técnico de sonido probaba los micrófonos. Antonio observaba la actividad desde la entrada, ligeramente nervioso. Aunque se había acostumbrado a las visitas de delegaciones, las cámaras siempre le causaban sentimientos encontrados. Los periodistas tendían a adornar la realidad. «Doctor Antonio, ¿podemos empezar?», le habló una joven vestida con un traje formal. Amanda Allender, reportera de la radio regional. Estamos haciendo un reportaje sobre la transformación de la medicina rural. El nombre Amanda Allender resonó en su memoria como un eco, pero Antonio no pudo ubicarlo de inmediato. Esbelta, rubia, con inteligentes ojos grises y un mentón decidido. Hablaba con claridad y profesionalismo, pero en su voz había un calor especial. «Claro», asintió Antonio. «¿Por dónde empezamos?» «Primero tomaremos planos generales de la estación, luego entrevistas con el personal. Queremos mostrar a las personas que hicieron posible este milagro». La grabación comenzó con un recorrido por el edificio renovado. Amanda hacía preguntas con destreza, se interesaba por los detalles, pero Antonio notó que de vez en cuando le lanzaba miradas atentas, como si tratara de recordar algo. «Ahora cuéntenos sobre el día en que todo cambió», pidió la periodista cuando llegaron a la nueva ambulancia. «Todo empezó con una llamada común», empezó Antonio. «Una joven con apendicitis aguda en el pueblo de Piedras». Amanda se estremeció y bajó el micrófono. «¿En el pueblo de Piedras?», repitió con voz temblorosa. «¿En septiembre?». «Sí, exactamente». «¿Por qué?». Su voz se quebró. «Ese año yo misma fui paciente de esta estación. Con apendicitis aguda. En Piedras». El mundo pareció detenerse. Antonio miró atentamente a la periodista y de repente reconoció en sus rasgos un rostro familiar. Aquella muchacha de 19 años, pálida de dolor, que le susurraba «gracias por tus manos buenas». «Amanda», susurró. «¿Eres tú?». «¿Y tú?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblaba por los recuerdos. «Tú me sostenías la mano y decías que todo estaría bien. Durante todo el camino al hospital. Tu voz fue mi apoyo en medio del dolor». El equipo de grabación quedó inmóvil, comprendiendo que estaban siendo testigos de algo especial. Antonio y Amanda se miraban y en el aire flotaba una tensión única, el pasado y el presente encontrándose, cerrando un círculo de destino. «No puede ser», susurró Amanda y de repente rompió a llorar. Tú me salvaste la vida. Y ahora eres director aquí, y yo. Y tú eres periodista», sonrió Antonio. «Una periodista hermosa e inteligente». Tras el emotivo reencuentro, lograron recomponerse y continuar el trabajo. Pero ahora la entrevista adquirió un matiz especial. Amanda ya no hablaba simplemente con médicos, sino con las personas a las que debía su vida. Damián Pedro se dirigió al jefe de paramédicos: «Cuéntenos cómo ha cambiado el trabajo de la estación en estos años». «¿Qué le puedo decir?», sonrió el veterano. «Nuevos equipos, mejores condiciones y, lo más importante, un jefe que se preocupa de verdad por la gente». El doctor Antonio no vino por carrera, sino por vocación. Amanda sentía, tomaba notas, pero Antonio veía que le costaba contener las emociones. Cuando la cámara se giraba hacia otro lado, ella lo miraba con tanta gratitud y calidez que el corazón de Antonio latía más rápido. «Salvador Iván, ¿nos muestra la nueva flota de ambulancias?», pidió la periodista. «Claro, con gusto». El conductor abrió con orgullo las puertas de la unidad de reanimación. «Esta sí que es buena máquina. No como antes, que viajábamos con cintas adhesivas y buena fe». «¿Recuerda aquel viaje?», preguntó Amanda inesperadamente. «¿Cuándo me trasladaban?». «¿Cómo olvidarlo?», rió Salvador Iván. «Tremenda lluvia, el camino hecho un desastre. Y este muchacho», asintió hacia Antonio, «cuidándote todo el trayecto. Pensamos entonces, qué buen auxiliar. Y resultó ser doctor».
Claudia Esteban mostraba el nuevo sistema de comunicaciones, explicaba el moderno sistema de emergencias. Pero cuando hablaron de cómo había cambiado el ambiente en el equipo, dijo lo más importante. El doctor Antonio nos enseñó que la medicina no es solo un trabajo, es un servicio. Y cuando el jefe está dispuesto a pasar noches junto al enfermo, uno también empieza a trabajar de otra manera. Y nuestra paciente más famosa ha crecido, guiñó Damián Pedro. Recuerdo a esa niña tan flaquita y ahora toda una periodista. Cuando terminó la grabación, el equipo se reunió en la sala de descanso. Amanda agradeció a cada uno personalmente, estrechando sus manos, pero con Antonio habló aparte. «Sabes», dijo en voz baja, «aún recuerdo cada minuto de aquel viaje. El dolor era tan fuerte que quería gritar. Y tú no solo sostenías mi cabeza para que no se moviera. Sostenías mi alma. Solo hacía lo que el corazón me dictaba. Y por eso eres un verdadero médico», Amanda lo miró a los ojos. «Desde ese día supe que quería contar historias de personas como tú. De verdaderos héroes que no buscan fama». «¿Y cómo te ha ido?» «Estudié periodismo, me gradué con honores. Ahora trabajo en la radio regional. Sueño con hacer una serie de programas sobre medicina rural». Antonio la escuchaba admirado. Aquella muchacha asustada se había convertido en una mujer fuerte y decidida. Y algo en sus ojos, en su voz, en la forma en que lo miraba, hacía que su corazón latiera con más fuerza. «Amanda, ¿y tú, estás casada?» «No», sonrió. «Entre los estudios y el trabajo no quedó tiempo para la vida personal». «Te entiendo. A mí me pasa igual. El trabajo me absorbe por completo». «¿Y tú? ¿Estás casado?» «Estuve comprometido. No funcionó», Antonio evitó entrar en detalles sobre Inés. Amanda se quedó en Rosaledo un día más para grabar material adicional y entrevistar a los habitantes. Antonio se ofreció a ser su guía. «¿Muchas atracciones por aquí?», preguntó ella mientras caminaban por la calle principal del pueblo. «Depende de cómo se mire. Allí está la vieja iglesia, construida en el siglo XVIII, ahora en restauración. Y por allá el parque, algo descuidado, pero hermoso en otoño». Caminaban por los senderos del parque otoñal y Antonio le contaba sobre la vida del pueblo, los planes de desarrollo, cómo poco a poco renacía la infraestructura. Amanda escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes. «Es extraño», dijo ella, sentándose en un banco junto al estanque. «Es apenas la segunda vez que vengo aquí y me siento como en casa». «¿Y dónde está tu casa?», preguntó Antonio, sentándose a su lado. «En Piedras. Mis padres tienen una granja. Después de la universidad pensé quedarme en la capital provincial, pero luego entendí que quería trabajar aquí. Contar las historias de mi gente. Debe de haber sido difícil. De la granja al periodismo. Difícil. Pero papá me apoyó. Dijo, Amanda, eres una chica inteligente, tu misión es mostrarle la verdad a la gente. Hablaron hasta el anochecer sobre el trabajo, los sueños, sobre lo difícil que es encontrar tu lugar en la vida. Antonio habló de su abuela, de las tradiciones familiares. Amanda contó sus planes de hacer un documental sobre los médicos rurales. Cuando llegó la hora de despedirse, intercambiaron números de teléfono. ¿Nos veremos en la capital provincial?, preguntó Antonio. Claro, sonrió Amanda. Aún tengo más preguntas para la entrevista. Ambos sabían que las preguntas eran solo un pretexto. Se llamaban todos los días. Al principio por asuntos de trabajo, Amanda aclaraba datos para su reportaje, Antonio hablaba de la labor en la estación. Luego las conversaciones se volvieron cada vez más personales. Amanda empezó a ir a Rosaledo todos los fines de semana, supuestamente por trabajo. Grababa reportajes sobre la vida local, entrevistaba a los habitantes. Pero la mayor parte del tiempo la pasaba en la estación de ambulancias. «¿Te gusta?», constató Damián Pedro,
observando cómo Antonio despedía a Amanda cada vez que se iba. ¿Se nota? Y mucho. Y ella tampoco te mira como a un héroe de reportaje. Amanda rápidamente se integró en la vida del equipo. Ayudaba a Claudia Esteban con los documentos, escuchaba las historias de Salvador Iván sobre los viejos tiempos, aprendía los fundamentos de la medicina con Damián Pedro. ¿No te animas a ser médica?, bromeaba el paramédico. Tienes manos de oro y cabeza lúcida. No, reía Amanda. Lo mío es contar sus hazañas. Pasaron juntos el año nuevo en Rosaledo. Amanda conoció a Nora Clementa, quien la aceptó enseguida. Buena chica, dijo la anciana a Antonio en privado. Se nota que tiene alma. Y te mira como se debe mirar, no como a un bolsillo, sino como a una persona. Nora Clementa, solo somos amigos. Ajá, amigos, sonrió la anciana. Los amigos no se miran así. Antonio finalmente entendió que no era solo gratitud por haberle salvado la vida. Era un sentimiento real. Y cuando Amanda, después de la Nochevieja, le dijo: he aprendido a amar no solo a ti, sino también tu vocación. Él comprendió que había encontrado a la persona con la que quería compartir su vida. El Día del Trabajador de la Salud se celebró con solemnidad. Vinieron invitados de la capital provincial, entregaron premios, dieron discursos. Antonio recibió un diploma de honor por su destacada labor en el desarrollo de la sanidad. Después de la parte oficial, cuando los invitados se habían ido, pidió a Amanda que lo acompañara hasta la ambulancia, la misma en la que años atrás la habían llevado al hospital. Amanda, comenzó, sacando una pequeña caja del bolsillo. Este anillo perteneció a mi abuela. Es sencillo, no muy valioso, pero tiene historia. Amanda se quedó inmóvil, mirando el anillo antiguo con una pequeña piedra. Tú salvaste no solo mi fe en las personas, sino también mi corazón, continuó Antonio. ¿Quieres recorrer conmigo este camino? Amanda rompió a llorar de felicidad, desbordada por las emociones, comprendiendo cuán increíblemente estaba tejida la vida. Sí, Antonio, susurró entre lágrimas. Quiero recorrer este camino contigo. Esa noche estaban sentados en el despacho del director. Sobre la mesa estaba el maletín médico de su abuela, ahora convertido en una reliquia familiar. Planeaban la boda, hablaban del futuro. Quiero trabajar aquí, dijo Amanda. Contarle al mundo sobre personas como tú y tus colegas. ¿Y tu carrera en la capital provincial? La verdadera carrera es ser útil. Y yo soy necesaria aquí. Sonó el teléfono. Claudia Esteban informaba de una emergencia en Piedras. Es mi hogar, exclamó Amanda. Vamos juntos. Antonio tomó el maletín de su abuela y se dirigió a la salida. Ahora somos un equipo, Claudia Esteban. La boda se celebró en Rosaledo, medio distrito asistió a la celebración. Damián Pedro, como padrino, llevó a la novia al altar. Bendijeron a los novios junto a la misma ambulancia donde fue hecha la propuesta. Amanda realizó un documental llamado Caminos de Misericordia, que fue emitido por la televisión provincial. Y un año después nació su hijo Timoteo, en honor al bisabuelo Timoteo, el padre de la abuela Patricia. La estación de ambulancia se convirtió en un asunto de familia. Antonio curaba, Amanda contaba historias sobre la vida en el pueblo y el día a día de los médicos. Por las mañanas, ella despedía a su esposo cuando salía a trabajar y por las noches se sentaban juntos en el despacho, haciendo planes para el futuro. ¿Qué piensas?, preguntó Amanda un día, meciendo a Timoteo. ¿Crees que él también será médico? Ya veremos, sonrió Antonio. Lo importante es que crezca siendo una buena persona. Afuera, el sol se alzaba sobre Rosaledo, comenzaba un nuevo día. Y en algún lugar ya sonaba el teléfono, un nuevo llamado, una nueva vida que salvar. El círculo se había cerrado. El camino al corazón lo había llevado de regreso a casa. Amigos, ¿qué opinan sobre la decisión de Antonio?
¿Fue correcto ocultar su profesión para conocer mejor a las personas? Compartan su opinión en los comentarios. Les deseamos mucha salud y un excelente ánimo.